Hace unas semanas atrás iniciamos el estudio bíblico del libro de Éxodo. En la primera entrega hablamos sobre las naciones, hablamos sobre Egipto, hablamos sobre las tribus de Israel y hablamos sobre el sometimiento a esclavitud de Egipto a Israel. Continuamos en Éxodo capítulo 1, versículo 15. Estos versículos hablan sobre el plan de exterminio y esclavitud espiritual de Israel. El faraón no se conformó con explotar y esclavizar a los israelitas. En el fondo lo que él quería era exterminarlos, como sucede hoy en día. Hamás, Hezbollah, grupos terroristas que en sus documentos manifiestan que buscan la destrucción de Israel, buscan la destrucción de Estados Unidos, buscan la destrucción de países con raíces judías. Es el mismo plan que tuvo Hitler, es el mismo plan que han tenido durante años ciertos dictadores. Exterminar a Israel, exterminar a los judíos. Y esto lo estamos viendo hoy en día. Pues el faraón no se conforma con explotar, esclavizar a Israel. Él quería exterminarlos. Y dado que el trabajo duro no acabó con ellos, entonces se ingenió otra forma de deshacerse de ellos. Éxodo capítulo 1, versículo 15 y 16. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Este plan tenía como efecto acabar con la siguiente generación de los hijos de Israel, precisamente desde su inicio. Hoy en día tenemos el aborto, y el aborto no entiende de géneros. Una mujer puede abortar, sea niño o sea niña. En la época de Faraón, en la época de Egipto, en la época de esta civilización, la idea satánica de Faraón era acabar con los niños. Luego veremos que próximamente Faraón también envía a los niños, los mata enviando a los cocodrilos. Vemos también cómo Herodes hace un edicto para matar a todos los niños menores de 2-3 años. El plan de Satanás siempre es exterminar a los niños, a la humanidad. Ahora el aborto mata a cualquiera, niños y niñas. Pero el plan de Faraón era los niños para que en las siguientes generaciones no se levantaran y clamaran y pidieran venganza y se levantaran contra Egipto. Los varones que llevaban el nombre del padre debían morir, y las mujeres que dejaban vivas eventualmente se tendrían que casar con egipcios y así acabaría la herencia israelita. Ese era el plan de exterminio ideado por el faraón en contra de los hijos de Israel. Pero Dios protegió a su pueblo tocando el corazón de los agentes del plan de exterminio. Las parteras. Éxodo capítulo 1, verso 17. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Pensando en este versículo me lleva a diferentes naciones, diferentes países donde hay un dictador gobernando. Me viene a la cabeza Nicolás Maduro, me viene a la cabeza el que está dirigiendo Cuba, los Castro, me viene a la cabeza diferentes dictadores que hacen el mal al pueblo, que someten al pueblo, pero dentro de ese pueblo, a pesar de que su gobernador les dice que hagan lo malo, hay hombres y mujeres que se niegan a hacer lo que dice ese gobernador, ese dictador, ese presidente, porque temen a Dios. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Es decir, que estas parteras corrieron el riesgo de enfadar a Faraón. Corrían el riesgo de morir también. Si Faraón se
se entera de lo que estaban haciendo, pero ellas tuvieron más temor de Dios que del hombre. Prefiero caer en las manos de Dios que en las manos del hombre, porque Dios puede tener misericordia de mi vida, pero ya vemos que el hombre no. El hombre no tiene misericordia de sus semejantes, el hombre no tiene misericordia del prójimo. Lo ves en Venezuela, lo ves en Cuba, lo ves en partidos políticos donde sus enseñanzas ideales es en contra de la familia. Lo ves en todo el mundo, cómo esta simiente diabólica se está extendiendo por todo el mundo. Las parteras corrieron ese riesgo, pero Dios las recompensó. Estas mujeres tenían principios. Sabían que lo que estaban haciendo o lo que iban a hacer era pecado contra Dios. Temían a Dios. ¿Y Dios qué hace? Recompensa. Dios nos recompensa cuando hacemos su voluntad, cuando obedecemos a Dios y cuando no obedecemos lo que nos dice el hombre que va en contra de lo que Dios establece. Yo me imagino a ese hombre o a esa mujer que recibe una orden de aniquilar a esos niños antes de nacer, el famoso aborto, ¿verdad? Y yo me imagino a ese hombre, a esa mujer con sus principios, negándose. Aún así, hay muchas personas que lo hacen, ¿verdad? El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y habéis dejado con vida a los niños? Es decir, que Faraón se enteró. ¿Y qué hacen las parteras? Responden: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras, es decir, que estas parteras mintieron a Faraón. Y uno puede pensar, o sea que yo puedo mentir en este tipo de situaciones también. Uno puede pensar esto, o sea, esta mujer o estas parteras estaban mintiendo a Faraón. Pero cuidado, no confundamos las cosas. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por las parteras haber temido a Dios, Dios prospera sus familias. Dios prospera a estas parteras, pero también prospera a sus generaciones siguientes. La traducción en español dice que la recompensa de las parteras fue que Dios prosperó a sus familias, pero en hebreo dice literalmente que les hizo casas. Los rabinos interpretan esto no como casas materiales, sino en referencia a levantarles linaje entre el pueblo de Dios. La misma expresión se encuentra en hebreo en la promesa que Dios le hizo a David de edificarle casa, levantándole un descendiente que sería rey. Esto lo puedes leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 11 y 12. Ahora vamos con el plan B. El plan de exterminio a través de las parteras no funcionó, así que el faraón se dio a la tarea de idear otro plan más abierto. Éxodo capítulo 1, versículo 22. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo y a toda hija la dejaréis con vida. El plan A era en cierta forma escondido, ¿verdad? Bajo la sombra de la sala de los partos. En contraste, el plan B es completamente abierto, es descarado. Es la participación de todos. Este plan malvado del faraón a mí me trae a memoria otros eventos históricos. El plan de Herodes, te lo acabo de mencionar hace unos minutos, para matar a los bebés nacidos en Belén, en tiempos del nacimiento de Jesús. El Holocausto, ¿verdad? El plan de Hitler para exterminar a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. En el primer capítulo de Éxodo vemos la condición de esclavitud a la que está sometido el pueblo de Dios en Egipto, al igual que el riesgo de ser exterminados. La historia de Éxodo también tiene una aplicación espiritual. Tú, si lees los primeros capítulos de Éxodo, te darás cuenta de los paralelos desde este primer capítulo, cuya temática es la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto, hasta lo que viene
en los siguientes capítulos, su liberación. No hay que adivinar cuál es el simbolismo de la esclavitud. Jesús lo aplicó con claridad. La gente argumentaba que ellos eran libres, pero Jesús les enseñó sobre la esclavitud espiritual. Juan capítulo 8, verso 33, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Qué curioso, ¿verdad? Estos fariseos, ¿cómo intentan mentir a Jesús? Linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Omitieron, o se olvidaron, o quisieron empezar sus generaciones desde Abraham, ¿verdad? Pero no se dieron cuenta que antes Israel era esclava de Egipto. El libro de Éxodo nos lleva a través de este proceso de ser librados de la esclavitud hasta llegar a ser libres para servir a Dios en justicia. Hoy en día podemos ver en televisión, ¿verdad?, cuáles son los planes de Satanás contra nuestras vidas, contra Israel. Exterminar al pueblo de Dios, exterminar a los judíos, exterminar a toda persona que cree en Dios. Ese es el plan de Satanás, desde el principio, y lo sigue llevando a cabo. Satanás quiere tu destrucción, quiere mi destrucción. Esto es así. No pienses que Satanás quiere o desea tu bien. Para nada. Para nada Satanás quiere tu bien. La intención de Satanás es destruir al pueblo de Dios, destruir a Israel. Y lo hace mediante títeres como Hamás, como Hezbolá o como naciones que han dado su aprobación a grupos terroristas antes que a una nación. Es importante que tú y yo sepamos que Satanás ha venido a eso, a robar, a matar y a destruir. Él siempre va a intentar destruir la creación de Dios. Él siempre va a intentar destruir nuestra relación personal con Dios. Como te compartíamos hace unas semanas atrás, a Satanás no le interesa el pecador. No le interesa el que comete pecado, el que está esclavo del pecado, el que está enredado en los pecados de este mundo. No le interesa. ¿Por qué? Porque ya lo tiene. Si está pecando, ya lo tengo. Es esclavo del pecado. A Satanás le interesa los que asisten a la iglesia, los que se congregan. A Satanás le interesa los que adoran, los que alaban a Dios. Ese es el objetivo de Satanás. Destruir esa relación que tú y yo tenemos con Dios. La esclavitud puntualiza la historia de casi cada cultura, nación o incluso religión. Y a través de las edades y en diferentes lugares, los sistemas de esclavitud y los derechos de los esclavos difirieron el uno del otro. Por lo general, la esclavitud ha sido un trato unilateral, donde una persona, es decir, el esclavo, es considerada como la propiedad de otra, el amo. La esclavitud ha llevado al abuso, al maltrato de personas, algo que como seres humanos nos da vergüenza. Las cadenas de la esclavitud existen hasta el día de hoy y se estima que millones de personas todavía viven en esclavitud, incluso aún un sinnúmero de niños y de jóvenes. Años y años. Hay niños que son esclavizados en diferentes países, que son abusados sexualmente. Niños y niñas, hombres y mujeres, que son llevados a campos de concentración. Esto lo tenemos en Corea del Norte. Esto lo tenemos allí.
Si eres cristiano, adiós, buenos días. Eres esclavo. Te meten en una cárcel. Todo por defender tu fe en Dios. Tú y yo deberíamos agradecer al Señor la libertad que tenemos. Es triste, y si te pones en la piel de un hermano que está en otro país, está siendo oprimido, esclavizado, maltratado, duele. Y como hemos leído, el pueblo de Israel era esclavo de Egipto. Y Faraón, al ver que Israel empieza a crecer en número, empieza a temer, se empieza a echar las manos a la cabeza. Vamos a idear un plan para exterminar a toda esta nación, porque como no lo hagamos, van a seguir creciendo y se van a volver contra nosotros. Ese plan sigue vigente hoy en día. Lo hemos vivido en la Segunda Guerra Mundial, con un dictador como Adolf Hitler. Lo vamos a vivir próximamente. Ya las naciones se están poniendo contra Israel. Se están poniendo contra el pueblo escogido por Dios, que tendrá que enviar Dios juicio a Israel, por supuesto, lo va a enviar, porque Israel ha decidido vivir alejado de Dios, y Dios hará en su tiempo y conforme a Él quiera. Nosotros debemos orar por Israel, nosotros debemos orar por naciones que ahora mismo están en conflicto, están en guerra. Pero al igual que van a perseguir a Israel, a ti y a mí nos van a perseguir porque defendemos a Israel, porque creemos en Dios. Nos van a perseguir, nos van a esclavizar, nos van a matar. Ya lo están haciendo, censurando a cristianos en redes sociales. Hemos visto en los Estados Unidos cómo diferentes actores que han estado representando al país haciendo películas donde les ha dado una posición increíble de estatus. Siempre hemos tenido la referencia de que Hollywood ha sido la mejor respecto al mundo del cine, ¿verdad? Hay muchos actores cristianos que han compartido su fe y han sido censurados. Te podría poner ejemplos, pero yo creo que a muchos de ellos los conoces. Han defendido su fe en Dios, han defendido valores cristianos, han defendido a la familia y han sido censurados. Ya no les verás haciendo grandes películas. Ahora las películas que presentan estos hermanos que defienden su fe en Dios hacen películas de bajo presupuesto porque ninguna compañía americana quiere contratarlos. ¿Por qué? Por su fe en Dios. Eso es persecución. Eso es persecución. Y la vamos a recibir. Uno podría pensar como los judíos en el primer siglo. Jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿verdad? Esta es la respuesta de los fariseos, de los judíos a Jesús. Y lo triste para ellos es que nunca reconocieron cómo fueron esclavos en varias ocasiones y por varios años. El reino del norte, llamado Israel, fue llevado por Asiria durante el reinado de un reino con un gobernante dictador. Y Israel fue sometida, fue esclavizada. Luego el reino del sur, llamado Judá, fue llevado por Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor. Curiosamente, los judíos, estos fariseos, responden así a Jesús, pero en ese momento estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Quizás tenían ciertas libertades, pero esencialmente eran esclavos. Y usted y yo, en el sentido literal, también somos esclavos del pecado. Llevándolo a la parte espiritual, somos esclavos del pecado. La palabra de Dios define bien lo que es la esclavitud. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 19. Una persona que fue vencida por otra persona es, por definición, esclavo de aquella. Romanos capítulo 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Es decir, una persona que se somete en obediencia a otra persona es, por definición, esclavo de aquella. Gálatas capítulo 5, verso 1. Sujetos al yugo de esclavitud. Así se describe la vida antes de conocer la salvación. Gálatas capítulo 4, versículo 3. En esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Es decir,
Habla de inmadurez espiritual. El que es inmaduro espiritualmente también le hace esclavo a uno. La palabra de Dios declara quién es nuestro amo. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan capítulo 8, verso 34. Es decir, el que vive en el pecado, o que practica el pecado, o que siga el pecado, es esclavo del pecado. Romanos capítulo 6, verso 20. Esclavos del pecado. Una vida vivida, a su parecer, es una vida vivida como esclavo del pecado. La palabra de Dios dice que nadie puede servir a dos maestros porque, como dicen las Escrituras, Mateo capítulo 6, verso 24, va a aborrecer a uno y va a amar a otro. Va a estimar a uno y va a menospreciar a otro. El ser humano no va a tener una lealtad dividida. O sirves a uno o sirves a otro. O sirves a Dios, te decantas por las cosas de Dios o te decantas por las cosas de este mundo, las cosas de Satanás. Servirle a Dios o servirle a los vicios como el alcohol, las drogas, el tabaco, por ponerte ejemplos sencillos, prácticos. Servirle a Dios o servirle a los éxitos como los estudios, el trabajo o el negocio. Hay personas que viven esclavas de estas cosas y no estoy diciendo que sean malas, ¿eh? Por supuesto que el alcohol, las drogas, los cigarros y otros tipos de pecados sí, pero estudiar, trabajar, tener un negocio no es malo. El problema es que esos trabajos, el estudio, el trabajo, el negocio, te haga esclavo. El problema es que tú ames más esas cosas que a Dios. El problema es que esas cosas te quiten tiempo de calidad con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Esos estudios, trabajos o negocios te impidan congregarte a la iglesia. Ahí está el problema. Servirle a Dios o servirle a las pasiones como las fiestas, el sexo y otras cosas. Servirle a Dios o servirle a la religión como las filosofías, las tradiciones o las obras. Servirle a Dios o servir a las personas como las familias, los compañeros o los vecinos. Y vuelvo a repetir, la familia, los compañeros o los vecinos no es el problema. El tema es tenerlos por encima de Dios. Amarlos de tal manera que no tengas espacio a Dios en tu corazón. Servirle a Dios o servirle a las diversiones como las nuevas tecnologías, los deportes, los juegos. No podemos servir a dos maestros. Servir a Dios o servir a los vicios, las pasiones, las personas, los éxitos, la religión, las diversiones. Necesitamos a alguien que nos libere, porque solo no lo vamos a hacer. Necesitamos a alguien que rompa estas cadenas que nos tienen esclavizados, amarrados. Esa búsqueda debe ser ahora mismo. Reconoce que vives en pecado, que vives esclavizado al pecado. Es tiempo de buscar al Señor y que Él rompa las cadenas de opresión. La religión no salva. Someterse a las religiones de este mundo es someterse a la esclavitud, y Jesús te ofrece algo mucho mayor. Él te ofrece la libertad verdadera. Reconoce que el Señor Jesús pagó el precio de tu libertad. Tú eres libre, ya no eres esclavo, pero si practicas el pecado, eres esclavo del pecado. Y sabemos las consecuencias de vivir esclavo del pecado. La paga del pecado es muerte. Rescatados de vuestra vana manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo. Como dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Busca la fuente verdadera de libertad. ¿Sabes quién es? Jesús. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8, verso 36. Al ser rescatados y librados, tenemos libertad para seguir al Señor. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios
en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, dice la palabra de Dios, son de Dios. Somos libres del pecado. Si Jesús nos liberta, seremos libres. La palabra de Dios dice, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Quieres ser libre del pecado? Busca a Jesús.